Bueno, para hablar de economía, porque usted es historiador, ¿no, Prieto? Digamos. Sí. ¿Usted es fotógrafo? Sí, no, yo de economía estuve tratando de interiorizarme ahora en estos días, Y yo pero... soy profesora de danza folclórica. Creo que ninguno de los tres entendemos absolutamente nada, entonces estamos hablando con Hernán Lecher. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿nos explicás a un historiador, a un fotógrafo y a una profesora de danzas folclóricas, qué significa esta corrida bancaria, qué significa, cómo estamos parados, qué es lo que viene a futuro? Bueno, hay un escenario de profunda desconfianza donde evidentemente el gobierno cada vez que anuncia algo, la respuesta de los mercados, en este caso de los bancos diría, es claramente negativa. Es decir, ayer Macri abrió o habló antes de la apertura del mercado y automáticamente generó una corrida bancaria fenomenal. Hoy lo hizo Peña y sucedió básicamente lo mismo. Hay un problema estructural de escasez de divisas, el gobierno niega esto básicamente, y en ese contexto además hay un escenario de incertidumbre de los agentes económicos en relación particularmente a la posibilidad de pagar la deuda el día de mañana por parte del gobierno, ¿no? Digamos, estas dos son las dos cosas que se cruzan en este escenario. Una corrida bancaria, nosotros ya hemos vivido corridas bancarias, pero la pregunta es ¿por qué a Macri, que uno interpreta como uno de ellos, y la otra es cuál sería la diferencia con otras corridas bancarias que ya hubo en Argentina? Esta estrictamente es una corrida cambiaria, no bancaria. Cambiaria, es decir, sí, perdón. la duda es cuánto vale el dólar. Claro. ¿Bien? Sí, sí. No sabemos cuánto vale el dólar. No estamos, digamos, sacando la plata en pesos del cajero automático porque nos genera dudas, ¿bien? Sí, sí. Entonces, Eso sería una corrida bancaria. Claro. Exacto. Sí, sí. Se puede convertir si, digamos, el escenario de incertidumbre podría profundizarse y finalmente convertirse en una corrida bancaria. Pero en principio lo que estamos viviendo es un escenario donde no sabemos cuál es el valor del dólar. Claro. Y bueno, esto ha quedado muy claro además en el día de hoy, donde podías comprar y vender casi a cualquier valor, cruzabas de la calle y valía distinto, ¿no? Digamos, bueno, quedó como muy expuesto esto que recién les mencionaba, ¿no? Y mañana, ¿cuántos millones de dólares ganaron estos muchachos? No sé, depende cuánto tuvieran, pero a ver, estamos hablando de que a principios de año el dólar estaba a 19 y está a 35, estamos hablando de 15 pesos por dólar, ¿no? Y hoy mismo compraron al final de la rueda a 37 y probablemente mañana vuelva a subir a tal vez a 40 y ganen 3 pesos en un día, ¿no? ¿Cómo termina esto, Hernán? No, a ver, es muy difícil saber cuál es el techo, cuál es el escenario en el que se para la corrida, ¿no? El gobierno en principio está intentando justamente controlar el tipo de cambio, pero por lo que hemos visto hasta ahora, la verdad con poca suerte. En ese sentido, nada, hay que esperar. Lo que está claro es que las decisiones en materia monetaria, digamos, para combatir o para tratar de contener el tipo de cambio son muy fuertes. Se reedita un poco lo que estábamos viviendo, que es si suben la tasa, que es lo que ha pasado, aumentan los encajes, etcétera, vas a profundizar la recesión, y si no lo haces se te escapa el dólar, como pasó, con lo cual yo creo que el gobierno va a intentar que no se le escape el dólar. Lo hace con poco tino, diría, está claro, está expuesto esto, pero lo diría porque, por ejemplo, hoy vendió 330 millones de dólares, ofreció 500 a 37. En realidad, vos tenés que ofrecer una cantidad que pares la corrida y que no vuelva a subir, porque lo que tenés que mostrar es que aquel que va a apostar al dólar para ganar plata, ¿sí?, crea que va a perder plata. Probablemente lo hagas perder, deberías hacerlo perder, pero al menos que lo crea. Porque si cree que va a ganar, ¿sí?, no tiene sentido. Y si vos le ofreces a 37 330 millones de dólares, y mañana lo van a llevar a 40 y te van a comprar otros 500 millones y te lo van a llevar a 45 y así sucesivamente.
Y ¿en qué afecta esto al trabajador más allá de que sabemos suba de precios, al bolsillo del trabajador? Porque mucha gente, ¿no?, que ignora la economía, que ignora el trabajador base, muchas veces ve corrida del dólar, que sube, que esto, que el otro. ¿En qué afecta en el bolsillo del supermercado, por ejemplo? Bueno, naturalmente lo que sucede en general, particularmente en la Argentina y sobre todo en este momento, es un aumento generalizado de los precios, ya, inflación. ¿Por qué sucede esto? Bueno, primero porque tenés productos que tienen insumos importados. Claro. Segundo, porque tenés precios de la economía atados al dólar. Me refiero a la nafta, me refiero a los servicios, me refiero a todo lo que tiene que ver con el trigo, es decir, pan, harina, fideos, etcétera. Y tercero, porque en ese contexto tenés aumento de precios regulados estimados, ya previsto. Y tercero, porque, bueno, en ese contexto, de nuevo, hay el resto de los empresarios, diría, y bueno, aumenta su margen de renta, o sea, aumenta los precios porque no quiere perder una porción del ingreso que hoy se está llevando cuando ve que el resto aumenta los precios. Entonces, por si acaso lo hace. A veces por si acaso y a veces para sostener su nivel de rentabilidad, a veces porque les aumentaron los costos a ellos mismos, etcétera. Dicho de manera muy sencilla, bueno, esta devaluación se va a ir a precio en un contexto donde parece difícil que los salarios vayan a aumentar y donde además, por ejemplo, las jubilaciones ya tenemos previsto cuánto van a aumentar, lo van a hacer al 28%, la inflación no creemos que vaya a estar por debajo del 40%, ¿no? Inflación y recesión no eran finalmente inversamente proporcionales, como nos habían dicho. No, es buena la apreciación. Estanflación, estamos viviendo un escenario de recesión con inflación. Claro. Un invento argentino, digamos. Sí, bueno, cuando haces la misma política que en la década de los 90 te pasa lo mismo, claro. Podríamos decir, y es eso, ¿no? Si vos liberalizás todo, atás los precios al dólar, etcétera, etcétera, bueno, vas a tener un aumento inflacionario, pero además ese aumento inflacionario se come el salario real o el poder de compra de los salarios, de los ingresos, digamos, de los ingresos populares, diría, y entonces te cae el consumo, que es el principal componente de la actividad económica. Bueno, pasa eso. Sí. ¿Cuánto hay de modelo y cuánto hay de incapacidad en esto que está pasando? No sé qué porcentaje, pero hay de las dos cosas. El modelo evidentemente no cierra. Yo diría que en términos estructurales, claramente es el modelo y diría que es la responsabilidad principal. Y, a ver, dicho así, lo que quiero profundizar es que iba a pasar. No había posibilidad de que no pasara. Ahora, después hay impericia. Esto que les decía, vender de a puchitos dólares en medio de una corrida cambiaria es una locura. O vendés o no vendés. Claro, si vendés es para contener el dólar y si no, porque querés liberarlo, digamos. Pero puede hacer más o menos eso. O ponés toda la carne al asador o no haces nada, digamos. No, claro, es que además genera aún más incertidumbre porque el inversor, en este caso, el mercado, como le está decir a Macri, dice, che, ¿y esto qué quieren hacer? ¿Se entiende? Sí. O está claro, si vos querés mostrar que tenés las riendas de la economía y querés un dólar a 38, vendé a 38 lo que dé, no sé, ¿se entiende? Sí, pero quizás empezamos la época de los gestos inútiles, ¿no? O sea, me parece que hay como una temperatura de que, bueno, el relato o el modelo que es el principio del final, digamos, que se acabó. Sí, no sé, yo creo que hay impericia importante, la verdad que evidentemente no tienen las variables controladas y me da la impresión que tienen muchas limitaciones para decidir qué hacer, ¿no? Claro. En este contexto. Con lo cual, los días que vienen me parece que no van a ser sencillos. Con lo cual tenemos que ser muy inteligentes nosotros también. Sí, probablemente. Yo me preocupa, digamos, un escenario así porque la pagan los laburantes, digo, no hay otra. Sí. Entonces, todo muy lindo, uno puede explicarlo técnicamente, etcétera, etcétera.
pero la realidad es que bajan la persiana las empresas, Sí. pymes, que hay desocupación. Hay un dato que pasó desapercibido, porque en este berenjenal ni se dijo, pero entre marzo y junio el empleo registrado destruyó casi 100.000 puestos de trabajo. Una bestialidad. Salió publicado ayer el informe de junio y claro, pasó desapercibido por el escenario del dólar. Casi 100.000 puestos de trabajo. Claro. Estamos no en los niveles de diciembre de 2015, bastante por debajo de esos niveles, entre 50 y 60.000 puestos de trabajo perdidos, después de 2 años y medio. O sea, tendría que haber crecido en términos, si querés, reales. La población aumenta, con lo cual, y la PEA también, la población económicamente activa. Es decir, claramente va a aumentar la desocupación, complicado. Sí, sí. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho la comunicación, Y la claridad. y la claridad principalmente. Somos un programa que tratamos de, tenemos una murga, entonces tratamos de que absolutamente todo el mundo pueda llegar a entender. A veces hablamos, los periodistas, ¿no? Hablan en términos y en lenguaje que la gente común no entiende qué es lo que le está pasando a su bolsillo, qué es lo que le está pasando, entonces se sienten externos a esta crisis, y bueno, muchísimas gracias por la claridad y poder bajar a términos de campo, digamos, todo lo que está pasando. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, estaba pasando Hernán Lecher, vamos a un tema muy